¿Les parece bien? Porque allí tenemos... Hoy, Julia Di Santi es docente y trabajadora social. Trabaja en un centro de salud de Montecristo, Córdoba. Es delegada docente en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Se presenta como precandidata a diputada nacional por El Nuevo Más, por la provincia de Córdoba. Ya nos está escuchando la precandidata Julia Di Santi. Decía antes, hola Julia, buenas tardes. Estaba diciendo que estábamos recorriendo y tratando de conocer las caras de los precandidatos, por eso nos íbamos a la provincia de Córdoba. Pero bueno, la presentación ya está hecha. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que acá con mucha expectativa, la verdad, y muy contenta con esta campaña que crece día a día. ¿Cómo llega alguien vinculado a la docencia a una propuesta para ocupar una banca en el Congreso, para hacer carrera política? ¿Cómo empieza esta versión de Di Santi como política? ¿A dónde empieza? La verdad que empezó hace varios años porque, bueno, mientras estudiaba fui atravesando distintas experiencias. Sobre todo lo que más conquistó mi corazón fue la Marea Verde. Cuando la conocí, antes de que fuera la Marea Verde, el movimiento de mujeres y la diversidad, viajé a Tucumán en el año 2008 y bueno, ahí conocí el movimiento y bueno, me quedé muy prendida. Y además también las cuestiones, como por ejemplo el conflicto del campo con el gobierno, que me interesé por una posición independiente. Bueno, fue un año así como con muchas cosas, un conflicto estudiantil también en la Facu. Y la verdad que bueno, que nosotros planteamos un aspecto central de nuestra política y de nuestras candidaturas es la importancia de que los candidatos y las candidatas vivimos de nuestro trabajo. Yo soy trabajadora social y docente, como decían, y atravieso las condiciones que atraviesa cualquier trabajador y trabajadora, el deterioro de las condiciones de vida que se viven hoy en día y que es un malestar que está en la campaña muy presente, que lo escuchamos todos los días. Los salarios tan bajos, por debajo de la canasta familiar, la precarización laboral, que es otro fenómeno. Yo en uno de mis trabajos soy monotributista, así que imagínense el aspecto ese, cómo lo vivo aún hoy a mis 35 años. Así que bueno, un poco nosotros planteamos con los ojos de los trabajadores y las trabajadoras una propuesta que es llevar adelante un proyecto de ley que incorpore el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos. Y es una propuesta que está teniendo muchísima repercusión porque realmente lo que ocurre es que empalma con un sentido común, un sentido generalizado y también una ley de pase a planta permanente para que dejen de ocurrir estas situaciones en las cuales la precarización laboral es el dato y está tan alta como estaba en los 90. Julia, un gusto. Carolina Ramos te saluda desde aquí, desde el piso. Quería preguntarte qué potencial tiene la izquierda en una provincia tan importante a nivel de cantidad de votantes como lo es Córdoba. Yo recuerdo en su momento la izquierda ha tenido representantes de Salta, Pablo López, el diputado, ha tenido por Mendoza también, pero no recuerdo que haya habido representantes por Córdoba. Quería saber un poco eso, ¿cuál es la expectativa por parte del Frente de Izquierda? Bueno, nosotros no estamos dentro del Frente de Izquierda. Claro, sí, van a la interna, perdón. Claro, sí, tampoco vamos a la interna. Acá el Frente de Izquierda, lamentablemente, una vez más se negó a conformar un espacio de unidad. Nosotros lo hemos planteado muchas veces, nos hemos encontrado con mucha mezquindad en los planteos, porque, bueno, hoy van a una interna y se nota esa mezquindad peleando por los cargos, cuando la izquierda podría estar peleando o uniéndose más bien a través de debates, a través de intercambio de ideas y no por un simple cuestión de qué lugar ocupa cada uno en la lista. Acá, en lo que ocurre en el Frente de Izquierda, ya que vos me
lo dijiste de alguna manera, te cuento, se juegan una interna de 3 partidos, de la que se juegan básicamente 2 proyectos, uno que se ha negado sistemáticamente a la unidad de forma muy mezquina, que es una de las listas de Olivero y Vilches, y por el otro lado la lista de Echevarría, que pretende plantear la renovación, pero en realidad con métodos de la vieja política, porque viene de conformar listas con el juecismo, que sabemos todos hoy por hoy con quién, de qué lado está, porque Juez es un político que hoy está en Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí nosotras estamos planteando, a ver, la izquierda tiene un potencial enorme con respecto a tu pregunta que me hacías, porque acá estamos las nuevas generaciones. Yo soy la candidata más joven de todas las cabezas de lista de diputados y diputadas. En mi lista también está el candidato más joven, que es Lautaro Lorenzo, que tiene 25 años recién cumplidos. Bueno, ahí ocurre esto de que se expresen las nuevas generaciones. Acá en Córdoba tenemos un gobierno sumamente negacionista, el gobierno de Schiaretti. Es un gobierno que mira por la ventana y lo deja pasar toda la destrucción del bosque nativo que se está haciendo a favor de los grandes grupos desarrollistas. Acá año a año vemos cómo ocurren los incendios y el gobierno de Córdoba no da ninguna respuesta. La política sanitaria que está llevando adelante el gobierno con estos negacionistas también. Incluso hacen una campaña basada en 2 mujeres, pero como feminista debo decir que de los planteos del movimiento de mujeres por los que tanto hemos luchado no tiene nada esa campaña. Así que bueno, un poco acá está la fuerza de las nuevas generaciones que queremos poder plantear estos reclamos, estos debates, y me parece, bueno, Córdoba es una provincia que tiene mucha fuerza, que tenemos muchas posibilidades también acá desde la izquierda en poder hacernos escuchar y bueno, y también de la mano de mi compañera Manuela Castañeira a nivel nacional, con quienes venimos peleando por hacernos un lugar. Ahí estamos un poco cuestionando las mezquindades que tuvo el Frente de Izquierda y planteando un barajar y dar de nuevo y que haya lugar a nuevas caras, nuevos espacios, nuevas ideas. Mejor dicho, candidata, diputada, Julia Di Santi, Mauricio cantando la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La escuchaba recién con la propuesta del salario mínimo a 100.000 pesos y está pasando algo en el Congreso todavía en voz baja, podemos decir, o intramuros, que tiene que ver con una juventud que Meli viene nombrando a lo largo del programa que no ha tenido posibilidades de empleo y por lo tanto se siente afuera también de estas propuestas de salario mínimo, de ingresos determinados o inclusive de endurecimiento, suspensión a despido, que es una medida que está vigente. ¿Qué opinión tenés o qué pudiste ver de los sub-30 hoy? ¿Qué están pidiendo? ¿Están pidiendo un salario alto? ¿Están pidiendo una flexibilización, como dicen algunos sectores liberales, en las antípodas tuyas seguramente, que están pidiendo una flexibilización para poder emprender y pagar menos impuestos? ¿Cómo es la vida de un sub-30 hoy? Me parece que el debate que hace falta dar en relación a esa etapa generacional es la inclusión al mercado laboral y trabajo genuino, porque en realidad esa generación es la que más sufre los aspectos de la flexibilización y la precarización laboral. Te doy varios ejemplos. Nosotros acá tenemos compañeros y compañeras que trabajan en fábricas y son compañeros que los contratan 6 meses y los echan, como por decirte mucho, ¿no? Nunca pasan a ser efectivos. No ser efectivo en una fábrica significa tener ropa de peor calidad, comer comida de peor calidad y ganar un salario muy por debajo de los efectivos, ¿no? Fuera de convenio, lo que se dice. Acá también pasa un fenómeno en la docencia, que con las escuelas cerradas, también cerraron el ingreso a la docencia de grandes sectores que se habían recibido en ese momento y que nunca les entregan
no les permiten abrir. Es como que hay grandes, bueno, y ni hablar de las facultades, que la cantidad de deserción que ha habido con las facultades cerradas y con el abandono que han hecho los gobiernos, esto de pelear por un futuro, de hacerse, digamos, ir haciéndose en esa generación un lugarcito y abriéndose lugar en el futuro, es algo que cada vez se ve más coartado, y me parece que es algo que hay que cuestionar y hacer que se escuche. Por eso nosotros decimos con mucha fuerza que se escuche la fuerza y los reclamos de las nuevas generaciones, que no queden por debajo o por fuera del debate electoral, esto de mostrar lo que los gobiernos y la oposición callan, porque justamente lo que ocurre es que la juventud necesita entrar al mercado laboral, necesita un trabajo genuino, o ni hablar del fenómeno de los trabajadores del reparto, como les decía, otro de los ejemplos, digamos, que no se les reconoce ni la relación laboral. Julia, y además como todo esto también ha forzado sobre todo a las mujeres a posponer sus planes de constitución familiar, ¿no? De la maternidad concretamente, porque hoy por hoy, no sé, en mi época, mal que mal, uno a los 30 años, por ahí ya tenía un trabajo y entonces podía empezar a soñar con armar su familia y a tener hijos, porque mínimamente uno tenía un sueldo y por ahí tu compañero también tenía un sueldo y ahí podías armar un sustento para los hijos. Pero hoy por hoy una mujer a los 30 años, en su gran mayoría, está todavía tratando de ver, digamos, qué capital educativo adquiere para ver si tiene chances, al igual que un hombre, de entrar a un puesto de trabajo. Pospone en este sentido algo que después la naturaleza hay que ver si le termina permitiendo o no, que es este sueño para algunas, para otras no, por supuesto, pero para algunas es un sueño el de convertirse en madres, y toda esta cuestión que estás contando vos te fuerza a posponerlo 10 años y después cuando quieren tener hijos no pueden. Hay estadísticas de baja de natalidad que son muy, muy sorprendentes. Por supuesto, pero también hay que hablar de estas cosas, ¿no? Porque cuando uno dice no solamente no tienen participación en el mercado laboral, y todo lo que eso te acarrea, seguir viviendo con tus padres o seguir dependiendo económicamente de alguien, no poder armar tu propia planificación familiar, no poder siquiera decidir en qué barrio querés vivir, porque por ahí el alquiler al que tenés que acceder no podés, entonces terminás viviendo a donde no querés, sino a donde podés. Sí, alquilar eternamente, sí. Son fenómenos, la verdad que lo relatás muy bien, todo vinculado al hecho de estar precarizado y no tener un contrato de trabajo en blanco. Sin duda. Por eso es tan importante el pase a planta permanente, tanto para lo público como en lo privado, porque ámbitos se refleja muchísimo el fenómeno de la flexibilización y precarización. Y por otro lado también, el deterioro del salario y del poder adquisitivo es otro de los aspectos muy importantes. Y además esto que vos decías de la inclusión de la mujer al mercado laboral tiene que ver con generar políticas de protección o de inclusión para las mujeres y la población de la diversidad y trans, porque en realidad también, por ejemplo, fenómenos como la violencia que se viven hoy y que son los números tan altos que tenemos de femicidios, tienen que ver con eso, con la dependencia económica de las mujeres y los sectores de la diversidad, porque no tienen el mismo acceso al mercado de trabajo ni los mismos derechos. Entonces también la dependencia de agrava aún más la situación. Entonces, también tiene que ver con eso. Así que súper importante la propuesta y súper integral también. Uh-huh. Julia, mi próxima pregunta iba en línea justamente con el tema género, porque vos cuando te presentaste dijiste que te enamoró de alguna forma la marea verde, pero supongo que también tenés toda una agenda o propuestas vinculadas al género y en ese caso quería conocerlas, saber a qué te abocarías dentro de esa área. Bueno, una de mis grandes preocupaciones como trabajadora social, la política de protección para todas aquellas personas que estén en situación de violencia, mujeres y personas de la diversidad.
Acá en Córdoba se da un fenómeno que es el del polo de la mujer, en que las trabajadoras están sumamente precarizadas, han sufrido despidos recientemente, y bueno, eso refleja la calidad de la política que se está brindando y la insuficiencia. A la vez, los números no bajan, entonces hace falta problematizar qué tipo de políticas se dan como respuesta a este fenómeno. La marea verde y la conquista del aborto legal ha logrado significativos avances. Me parece que, bueno, ya no somos las mismas, las mujeres y la diversidad después de eso, pero justamente con toda esa fuerza queremos reclamar más derechos. Y me parece que, bueno, uno de los aspectos es ese, es apuntar a la problemática de los femicidios y después también la inclusión en el mercado laboral, la inclusión en el acceso a la vivienda y la generación de políticas que disminuyan esta desigualdad que hay tan estructural entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Ahora, ¿y en qué se diferencia, digamos, las propuestas que ustedes traen de la izquierda con las del oficialismo, ¿no? Porque el oficialismo tiene una agenda feminista, el oficialismo ha generado leyes muy importantes para las minorías, sobre todo trans y travesti, generando un cupo laboral. El oficialismo también generó un programa para emplear a los jóvenes y darle beneficios a las empresas que incorporen jóvenes en sus plantas permanentes. Entonces, ¿cuál sería el diferencial? ¿Cuál sería, digamos, puliendo cada una de esas ideas, en qué cosas ustedes tendrían una idea que puede ir un poco más allá de lo que está propuesto? Porque si no, digamos, a priori parece como que son propuestas similares. Sí, en realidad me parece que la principal diferencia es algo que decimos a nivel general también. Nosotras planteamos que el gobierno Fernández prometió mucho, pero cumplió poco. Y en materia de mujeres y diversidad, creo que se refleja esto, porque aún faltan respuestas concretas en relación a la atención de la violencia, en relación a la inclusión de la mujer, tanto en los sectores públicos como en privados. Se han creado algunas leyes, pero no se ha destinado el presupuesto que necesitamos. Y acá hay un problema, porque también cuando hablamos de crear leyes, tenemos que hablar también de con qué presupuesto vamos a hacerlas efectivas. Y tanto en el ámbito público, tanto provincial como nacional, vemos la deficiencia en la calidad de las políticas que se están implementando, en el sentido de que, bueno, necesitamos políticas de largo plazo, políticas globales, y en esto el presupuesto no se ha modificado. Y al contrario, algo que nos preocupa muchísimo es que el gobierno tenga la calculadora en mano para que una vez pasadas las elecciones se hagan los acuerdos con el FMI y que eso signifique más ajuste a las políticas sociales, a las políticas que acompañan, por ejemplo, a estas situaciones. Entonces, me parece que ahí es una gran diferencia. El movimiento de mujeres y la diversidad conquistó su derecho del aborto legal en las calles y el gobierno y las distintas instituciones tienen que saber que vamos por más derechos, pero que queremos que esos derechos se hagan efectivos y eso significa también presupuesto. Pero ahora, en términos de, por ejemplo, de violencia de género o políticas, como decís vos, digamos que realmente, porque acá yo creo que nadie puede decir que ningún gobierno o nadie que haya sido gobierno no tuvo en agenda la cuestión de la violencia doméstica. Creo que todos, de alguna manera u otra, lo pusieron en la agenda pública, los medios se comprometieron con esta temática, pero la realidad es que las estadísticas que hablan en definitiva de mujeres que pierden la vida solo por su condición de ser solo por su condición de ser mujer, no disminuyeron para nada, al contrario, se incrementaron durante la pandemia. Entonces, hasta aquí no he escuchado
me interesa porque por ahí vos tenés por tu formación profesional otras ideas frescas, pero proyectos de ley que realmente puedan tomar una verdadera perspectiva de género, que pongan a las mujeres a resguardo de los violentos. ¿Qué tienen pensado hacer ustedes concretamente? Porque obvio que todos quieren combatir la violencia de género, pero la pregunta que yo me hago es ¿cómo? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cómo se acompaña a la mujer una vez que hace la denuncia? ¿Tienen pensado ustedes como cosas más prácticas para poner a la mujer a resguardo? Bueno, uno de los problemas es eso. O sea, cuando la mujer hace la denuncia, el primer obstáculo que tiene es que la denuncia no es tomada, como ocurrió con el caso de Úrsula, el femicidio de Úrsula. Sí, sí. ¿Cuántas veces fue Úrsula a denunciar la situación de violencia y no le respondían? A mí también me pasa muchas veces que las mujeres hacen 3, 4 denuncias y la justicia, en vez de tomar cartas en el asunto, dice, bueno, hay demasiadas denuncias, entonces no vamos a responder. Hay un problema. O le dan un botón antipánico y la mujer muchas veces no lo puede operar porque no le da el tiempo para defenderse del violento. Tiene el botón le dieron el dispositivo. Yo siempre dije que el botón antipánico deja más sola aún, digamos, porque en realidad, en vez de tomar medidas concretas con quien es tu agresor, por el contrario, te termina exponiendo aún más. Entonces, que depende de vos que lo acciones o no, ¿no? Entonces, hay una impunidad. Acá lo que educa es la impunidad en relación a la mujer y la diversidad. La cantidad de situaciones denunciadas en las que la justicia no toma cartas, no solo en la violencia, sino también en las situaciones de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Hay una globalidad en relación a la violencia, de cómo se ejerce y muy pocas respuestas contundentes desde el Poder Judicial. Pero además hace falta políticas públicas contundentes en relación al acompañamiento de eso. Acá, por ejemplo, lo que pasa en el polo de la mujer, que es el polo provincial, la deficiencia en la atención es enorme. Por ejemplo, son una trabajadora social, una psicóloga y una abogada para ver más de 100 casos de violencia. No me gusta decir casos, sino situaciones, pero esto es algo como específico, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo puede un equipo tan pequeño acompañar situaciones de esta gravedad? Bueno, esta es la situación que se vive aquí en el polo de la mujer, y tampoco puede ser que el Ministerio Nacional no tenga también equipos, programas que vayan más allá de aspectos económicos que se utilizan incluso electoralmente, porque, digamos, no alcanza con una beca, no alcanza con cuestiones monetarias solamente, hace falta equipos fortalecidos, capacitados, expertos en los territorios, y eso no se ve tampoco. Entonces, la situación hace falta que le demos una vuelta en ese sentido. Julia, hablamos habitualmente con diputados de tu provincia, Córdoba, y siempre hacemos a todos la misma pregunta. Es la primera vez que se la vamos a hacer a alguien que no sea ni radical ni peronista, que es ¿cómo se hace política en Córdoba? Mirando lo que pasa en Córdoba, mirando lo que pasa a nivel nacional y diferenciándose, tenemos al frente de todos que dice el gobernador Schiaretti mira lo que pasa a nivel nacional y se diferencia, y esa es toda su política. En el caso de Juntos por el Cambio dicen lo contrario, pero bueno, claramente siempre uno escucha una discusión nacional cuando se habla de temas locales en Córdoba. ¿Cómo vivís vos esa situación? Mira, te digo que lo que se ve hoy en la calle es una cosa de hartazgo. ¿Hartazgo con la grieta? Hartazgo con las mismas caras, con las mismas personas. Acá, las principales candidaturas son personas que se han dedicado a la política desde la vuelta de la democracia, prácticamente. Entonces, ahí tenemos gente que realmente es demasiado grande y está atornillada en los sillones, ¿no? Entonces,
hay como un fenómeno que les pega un poco a todos por igual y entra ahí la discusión de la renovación de la política en general, porque es eso, personajes que lucran con la política, que utilizan la política para la construcción de sus propias carreras, no como, bueno, las nuevas generaciones estamos planteando de que la política sirva y utilizarla para los principales debates y para darnos respuestas y soluciones a estas nuevas generaciones que venimos con mucha fuerza. Así que bueno, un poco, te digo que se escucha mucho eso, a la vez, tanto decimos esto de que a nivel nacional el gobierno de Fernández prometió mucho y cumplió poco, eso se ve muchísimo con respecto a la preocupación por el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo. El gobierno de Schiaretti en ese sentido, no, nosotros decimos que ahí no se diferencia. Acá han dejado correr la precarización laboral de una manera inédita, en complicidad también con las conducciones sindicales. En Córdoba la precarización laboral es un fenómeno que ha crecido muchísimo. Y por otro lado también podemos decir que el gobierno de Macri, que hoy presenta como una de las principales alternativas acá en Córdoba, mostró muchas fisuras de todo tipo para conformar las listas. Pero nosotros decimos que la principal fisura es no poder plantear una respuesta que vaya más allá de las preocupaciones de los ricos, porque realmente han sido un gobierno de ricos que gobernó para ricos, pero que en realidad la fisura esa que se plantea con relación al deterioro económico, el malestar que se vive en relación a eso, bueno, ese no es una lista que pueda dar respuesta a eso. Así que, bueno, un poco ese es el desafío. Bueno, acá estamos con la fuerza de las nuevas generaciones. Julia, gracias por este contacto con nosotros. Mucha suerte. Bueno, una cosita más decirles que estamos planteando, haciéndonos lugar a los codazos, como nos gusta decir, y pedirles que nos acompañen con su voto a estas próximas elecciones que ya se vienen, para poder estar en las elecciones generales y claro, estos reclamos silenciados. Claro, para llegar al piso mínimo para poder estar en las generales. 1,5. 1,5. Exactamente. Es una maldita de los votos totales. paso. De los votos totales, ¿no? 1,5 de los votos totales, ¿no? 1,5. Claro, Sí. 1,5 de los votos emitidos. Así que, bueno, estamos haciendo mucha fuerza porque no queremos ser silenciados, son un maldito mecanismo. ¿Qué número sería fijo, sería de votos? ¿Qué número redondo de votos tendrían que ser en Córdoba? Y alrededor de 40.000 votos. 40.000. Bueno, Sí. ahí está. Así que ahí estamos peleando uno por uno. Bueno, Julia, suerte entonces con eso. Gracias. Muchas gracias a usted. Chau. Gracias por el espacio. Hasta luego, al contrario. Caro, tiene información. Sí, Meli, cambiamos de tema porque, como ustedes saben,